Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de Grandes Maestros de la Medicina en el canal AMAP. Con mi compañero, el doctor Luis Japaz. ¿Cómo andamos, Luis? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, habíamos quedado con una deuda. Teníamos al doctor Esteban Lauriano Maradona, ¿puede ser? Así es. En eso habíamos quedado, así que lo prometido es deuda y por ahí vamos. ¿Quién era? Nuestro gran maestro de hoy. Nuestro gran maestro, ¿quién era? Pavada de gran maestro te elegiste para hoy, ¿eh? Bueno, Esteban Laureano Maradona fue un médico que nació allá por 1895 en la ciudad de Esperanza, en Santa Fe. Un dato de color, que yo lo pongo en el libro, tiene que ver con esta ciudad Esperanza, porque Esperanza fue la primera colonia agrícola que se estableció para inmigrantes, cediéndoles parcelas para que desarrollaran las actividades agropecuarias. Y llegaron dos grupos de inmigrantes, por un lado alemanes, belgas, de Luxemburgo, polacos, de religión protestante, y por el otro lado franceses de religión católica. Y es así como cuando se estableció la colonia, obviamente erigieron las dos iglesias, la católica y la protestante. Y la curiosidad es que en esta ciudad se celebró por primera vez el primer casamiento interreligioso en nuestro país. Porque hasta ese entonces, si una pareja de distinta religión deseaba casarse, alguno de los dos tenía que renunciar a su credo y bautizarse en el otro. Como pasó con Cecilia, con los padres de Cecilia Grierson. Exactamente. De modo tal que, como no llegaron a un acuerdo, ninguna de las dos iglesias los quería casar, porque ninguno renunciaba a su credo. Y es así que la ceremonia se llevó a cabo en la plaza de la ciudad de Esperanza, primer matrimonio interreligioso en nuestro país. Eso como dato de color. En realidad ellos eran de Santa Fe. El padre había venido de San Juan porque la familia de los Fernández Maradona eran inmigrantes de allá en el siglo XVIII. Francisco de Maradona fue el primer Maradona que llegó al país y se estableció en San Juan. Pero su padre Badiño se estableció en Santa Fe. Se casa ahí con Encarnación Villalba y se van a vivir en la zona de Barranqueras, donde tienen una estancia, Los Aromitos, que es donde se cría Esteban Laureano Maradona en la estancia, y sus primeros años aprende a leer y escribir estando en la estancia. Cuenta él mismo que era bastante rebelde, bastante difícil de manejar, y era lo que le hacía el preferido de 14 hermanos por parte de la madre. Hace su primera escuela en Santa Fe, pero posteriormente el padre, que era periodista, viene a trabajar a Buenos Aires, completa los estudios primarios y secundarios en la ciudad de Buenos Aires y finalmente decide estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires. Esta es el rasgo característico de la infancia de él. La madre, porque había un dato de color con respecto a la madre. El padre era amigo de Domingo Faustino Sarmiento, eso lo tenemos claro. Ahora, el padre de la madre había recibido un premio, puede ser que... Sí, exacto, el padre de Encarnación Villalba era un peón de campo, y era el peón de campo de una familia muy adinerada de la zona que se llamaba Ezeiza, de apellido Ezeiza, que por cuestiones políticas tuvieron que emigrar y dejaron al cuidado de esa estancia, de la propiedad de los Ezeiza, al padre de Encarnación Villalba. Cuando regresan al país, se encuentran con que el padre de Encarnación no solamente había hecho un perfecto cuidado de la estancia, sino con una muy buena administración, dejándole ganancias a los Ezeiza, motivo por el cual ellos lo premian al padre de Encarnación con una buena suma de dinero y unos terrenos en la zona de Barranqueras.
a orilla del río Coronda, que es la zona donde posteriormente se establecen en la y estancia se Los crían. Aromitos. Ahora, muy bien. Bueno, hasta acá ya llegamos que se recibió de médico. En esa interina, ¿quién estuvo como docente? ¿Con quiénes se había...? Bueno, él tuvo la suerte de formarse dentro de la Universidad de Buenos Aires con grandes personajes. Nerio Rojas, Araoz Alfaro, Lanari, Averasturi, Bernardo Jusay, entre muchos otros. Pero a pesar de haber sido un excelente estudiante, porque se recibe con diploma de honor en 1930, él decide inmediatamente irse de la capital. A pesar de que muchos intentaron retenerlo, muchos profesores intentaron retenerlos, entre ellos Maximiliano Averasturi, que era un gran docente de dermatología y con quien había aprendido muchísimo sobre el tema de la lepra. ¿Por qué se va? Habían puesto un hospital dedicado al tema de la lepra, Sí, ¿no? no nos adelantemos, que lleva el nombre de Averasturi, exactamente. ¿Por qué se va? En realidad dicen que él se va primero porque no le gustaba la gran ciudad. Él sentía que la gran ciudad se llevaba una vida muy hipócrita. En segundo lugar, porque la mejor parte de su vida la había atravesado en su infancia en la zona rural. Y en tercer lugar, porque él tenía una gran vocación por servir a los necesitados, a los humildes. Y es por eso que se traslada a Resistencia, en ese momento capital del territorio nacional del Chaco. ¿Le puedo hacer un comentario? Sí. ¿No será que también él apoyaba al gobierno de Irigoyen? Y cuando vino la revolución, uno de los motivos es que él salió a defenderlo desembosadamente y se sintió como perseguido por... En realidad, Luis, la decisión de irse a Resistencia es previa. Ah, es anterior. Perdón. Lo encuentra en Chaco. Y si bien él no era radical, no era irigoyenista, no. Era un gran defensor de la libertad democrática. Entonces, estando allá en Resistencia, hace una defensa muy enérgica de los valores democráticos en contra del gobierno de facto de Yo pensé Uriburu. que lo había hecho acá. No, allá. fue allá. No solamente eso, sino que además era un gran promotor de las leyes de protección de los trabajadores, porque cuando él llega al Chaco se encuentra con una realidad que él conocía, que era la de los hacheros del Chaco, que trabajaban denodadamente largas horas y todos los días de la semana por muy magras remuneraciones. Esa es la época de la forestal. Es la época de la forestal. Y él sale a defenderlos y a establecer, digamos, docencia con los trabajadores, tanto en Resistencia como en Barranqueras, de una ley que en ese momento era de protección laboral de los accidentes de trabajo. Y al mismo tiempo, por supuesto, hablando en contra de lo que era el golpe de Estado del general Uriburu. Eso le valió la no simpatía por parte de las autoridades, que de alguna manera lo obligaron a tomar su maletín, el poco dinero que tenía, su título de médico, un arma y escaparse primero a Corrientes y de ahí pasarse a Paraguay. Pero él llegó a desarrollar en Chaco alguna actividad. Estuvo 2 años trabajando en Chaco, de 1930 a 1932, y es la época donde, además de hacer medicina, se dedica a sus primeras exploraciones que tenían que ver con la naturaleza en toda la región. Y es ahí donde visita la isla del Cerrito argentino, donde había establecido Marcelo T. de Alvear, en 1919, la primera colonia de leprosos, que llevaba el nombre de Maximiliano Averasturi, el profesor que él había tenido en la facultad. ¿Y él estuvo ahí trabajando? Él estuvo trabajando ahí. Y vuelve posteriormente, de lo que vamos a comentar de su presencia en Paraguay, a la colonia también para, en realidad trae el dinero que había ganado en Paraguay, que le habían dado, porque él participa en la guerra entre Paraguay y Bolivia. Lo que le dan lo dona a la colonia de leprosos en la isla del Cerrito. También uno había leído que él tiene toda una historia, ¿no?, en la guerra chaco-paraguaya, porque
cuando a él lo primero pensaron que era un espía. Claro, exactamente. Él llega a Paraguay en la época justo donde se empieza a desarrollar la guerra entre Paraguay y Bolivia, por lo que se llama la guerra del Gran Chaco, del Chaco Boreal. Esa guerra se desencadena a consecuencia de, obviamente, temas de intereses económicos. Primero, en una zona muy rica en quebracho. Segundo, la Standard Oil había descubierto que había petróleo en el subsuelo. Y tercero, Bolivia necesitaba al río Paraguay como salida al mar. Finalmente, esa guerra termina y las 3/4 partes del Chaco Boreal quedan en propiedad de Paraguay y Bolivia se queda sin la salida. Pero, como bien dijiste, él llega y se anota como voluntario médico para asistir a los heridos de la guerra, tanto paraguayos como bolivianos. Y creen que es un espía, sí, y lo detienen. Él tuvo ese comentario porque en un momento hay una frase de él que dice que el dolor no tiene ni frontera ni bandera, por lo tanto, si él iba a atender a las víctimas de los dos bandos. ¿Te fijaste que esto lo vimos como una constante en el transcurso de todos los que sirvieron como médicos militares? Así ¿no? es. Esta cosa de atender a los médicos, a los soldados heridos. A los heridos de los dos bandos, no solamente a uno solo de los bandos, sino a los dos. Así es. Bueno, y lo nombran teniente. Finalmente descubren que no era ningún espía. Y lo ponen como médico interno del hospital naval que tenían en Paraguay. Ahí, como médico interno, conoce a una mujer. Llegó a ser jefe, ¿no?, del hospital. Al final de la guerra lo quieren nombrar director del hospital naval y es ahí donde él renuncia y decide volver con todos los honores a la Argentina. Te decía que conoce a una mujer que era voluntaria en el hospital naval, que era sobrina del presidente, de nombre Aurora Evali. Se enamora de ella, forman pareja, pero esa relación duró muy poco. Ella tenía 20 años y al poco tiempo de conocerse y de establecer esta relación, ella muere víctima de la fiebre tifoidea. Y fue la única mujer de la cual estuvo, él comenta siempre, muy enamorado, que tuvo en su vida. La única pareja que se le conoció, Aurora Evali. Sí. Te quiero hacer otra pregunta. Sí. Ahí también había un comentario de que él también donaba parte de los sueldos para los soldados paraguayos. Así es, durante su estancia en el hospital, lo que le pagaban, él lo donaba para los soldados paraguayos. Sí, y como te decía antes, finalizada la guerra, el gobierno le pide que se quede y lo nombra director del hospital y él no lo acepta, pero le retribuyen económicamente y con ese dinero vuelve a la Argentina y lo dona a la colonia Maximiliano Verasturi en la isla de Cerrito. El motivo del que él se vuelve es la pérdida de la pareja, ¿no? Digamos, finalizada la guerra, él no encuentra más razón para quedarse en el Paraguay y vuelve durante un tiempo, hace una recorrida por la zona de los ríos Pilcomayo y Bermejo, Formosa, Chaco, investigando la naturaleza. Algo del que él, digamos, ya era muy interesado cuando estuvo en Coronda, ¿no?, en el río Coronda. Además era un gran dibujante y eso lo vamos a ver en las obras que termina escribiendo, y era un muy buen escritor, escribía muy bien. Finalmente decide volver a Buenos Aires porque la madre lo esperaba en la ciudad de Lobos, donde tenía preparado un consultorio para ir. Pero antes, él decide pasar por Tucumán a visitar a su hermano, Juan Carlos Maradona, que era intendente de Tucumán. Para ello toma un tren en Formosa que lo llevaba hasta Embarcación en Salta, y desde ahí iba a bajar hasta Tucumán. Ese tren hace una parada técnica en un pueblito que se llamaba Guaycurim, actual Estanislao del Campo, y en esas 2 horas de transbordo que tiene que esperar, se presenta un grupo de aborígenes preguntando si en el tren viajaba algún médico, porque había una mujer parturienta que le estaba pasando muy mal, no podía dar a luz, y entonces él agarra su maletín
se baja del tren, se sube al Usulki y lo llevan para asistir a esa mujer. Era un parto distóxico, la mujer estaba padeciendo de una hipertensión maligna, la eclampsia, y él logra salvar a la criatura y a la madre, tiene un parto natural, nace una nena, y cuando regresa a Guaycurim, a la estación de ferrocarril, para abordar el tren que lo llevaba a embarcación, lo esperan mucha gente del lugar que, sabiendo que era médico, le pide por favor si no podía asistirlos en determinadas dolencias que tenían. Y es ahí él no toma el tren, se queda para ayudar a los aborígenes, para asistirlos como médico, nada más y nada menos que durante 50 años. 50 años se quedó en ese lugar. Se quedó en ese lugar que pasó a ser Estanislao del Campo, que es la localidad que todos conocen, donde él desarrolla su tarea médica, educadora y humanitaria, asistiendo a los aborígenes sin cobrarles nada. O sea, nunca llegó a Lobos. Nunca llegó a Lobos. Bueno, interesante. Yo lo que te voy a proponer ahora, porque así lo vamos digiriendo y lo vamos llevando. Sí. Prepárese un café, tomamos 5 minutitos que hacemos una pausa y volvemos con lo que pasó después. Bien, ¿Te parece? Me parece muy bien. Osmédica, la obra social de los médicos. ¿Estás buscando una obra social que realmente entienda tus necesidades? Te invitamos a ser parte de Osmédica. Delegaciones en todo el país, amplia cartilla médica, centros médicos propios con tecnología de vanguardia y gestionados por médicos de trayectoria. Siempre cerca tuyo porque tu salud es nuestra prioridad. Sumate hoy mismo. Visita nuestra página web para más información. Encontranos en redes sociales como @osmédicaoficial. Afiliate y experimenta un servicio diseñado para tu bienestar. AMUMAP, la mutual de los médicos de la actividad privada. Una mutual abierta a toda la comunidad que ofrece ayudas económicas, descuentos en turismo, proveeduría, beneficios en seguros y mucho más. Acércate y conocenos ingresando en www.mutualamumap.org.ar o telefónicamente al 011 4381 3109 o por WhatsApp al 011 5943 0348. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram @amumapmutual o por Facebook @amumap. Asociate a nuestra mutual. FEMédica, medicina hecha por médicos. Cartilla con libre elección de profesionales, los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento, cobertura odontológica en urgencias y tratamientos, internación, cirugías y terapia intensiva, urgencias clínicas y psiquiátricas, atención domiciliaria, descuentos del 40, 70 y hasta el 100% en medicaciones según el requerimiento. Contamos con nuestros propios consultorios y todas las especialidades requeridas. 0800 333 3308. ¿Qué tal? Regresamos nuevamente con el programa de Grandes Maestros. Bueno, Luis, seguíamos con el doctor Esteban Laureano Maradona. Habíamos llegado hasta el momento que él atiende una parturienta y se quedó una cifra de 51 años, creo, en el pueblo. Exactamente. ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, él yo creo que encontró su lugar en el mundo, donde pudo desarrollar sus 3 vocaciones. La de médico, la de servidor a la comunidad y también la de investigación, el investigador de la naturaleza. Fundamentalmente, él desarrolla una tarea, no le fue fácil. ¿Por qué? Primero porque él era blanco y los aborígenes no tenían un buen recuerdo del hombre blanco, ya que no nos olvidemos que la famosa década del 80 fue la que determinó, entre otras cosas, el genocidio de los pueblos Toba, Pilagá,
mocovíes en el norte del gobierno del general Roca. Así como ocurrió un genocidio en la Patagonia. Y la creación de las reservas. Y la creación de las reservas donde se los confinaba. Exactamente, pero en realidad, como fue un genocidio, muchos se escondieron en la selva. Ahora, ¿quiénes eran los que le pedían entonces que él se quedara? Bueno, era gente muy necesitada que veía que la parturienta no podía dar a luz, pero había caciques en el lugar. Y los caciques al principio no lo vieron con buenos ojos. Cuando él se presenta sin ningún grado de soberbia, ni prepotencia, ni violencia, le fue ganando la confianza a los caciques o jefes y a los aborígenes. Y él se presenta como un servidor, con sus conocimientos médicos, y también empezó a tratar de amalgamar los conocimientos pseudomédicos de los aborígenes del lugar, que trataban muchas patologías o enfermedades con yuyos o con productos de la naturaleza. Y es así como fue ganándose la confianza, pero no solamente por la atención que les brindaba como médico, sino también porque les enseñaba a los aborígenes a escribir, a leer el castellano, el español, a construir ladrillos, a construir sus propias casas, y es así como él establece una primera colonia muy cercana a Estanislao del Campo, la colonia Juan Bautista Alberdi, colonia de aborígenes, donde lleva a muchos aborígenes a enseñarles en estas artes de la educación. Que no lo hace solo, en realidad colabora con él un pastor anglicano que ya había hecho un trabajo muy importante en el Chaco. Se encuentran en la zona de Estanislao del Campo y junto con este pastor anglicano, un tal John Dewing, hacen o establecen esta colonia Juan Bautista Alberdi. ¿Y después? Y después se pasa 50 años en ese lugar. En ese lugar. Crea una suerte de fundación de ayuda a los aborígenes que recibe de varios lugares del país donaciones de dinero, de libros, de ropa, de alimentos. Eso le permite ir desarrollando toda esta actividad de cuidados del aborigen. Y aunque parezca mentira, en esa tarea se le van los 50 años de su vida. Bueno, a esta altura ya debía tener unos 80 más o menos, ¿no? ¿Dónde termina él sus últimos? Bueno, ya muy viejito, a los 90 años, empieza a sentirse mal. Y entonces él decide que ya su tiempo en Estanislao del Campo había terminado. Y así como llegó, sin hacer ruido, se retira y vuelve a Santa Fe. ¿Y su obra? ¿Y su obra? ¿En manos de quién lo deja cuando él se va? No, él deja ya armada toda una fundación, suerte de fundación, donde ya los mismos aborígenes, y en esta colonia aborigen, siguen con su trabajo. Muchos libros dicen que él estaba muy enfermo, en realidad estaba muy deteriorado físicamente. Llega acá, lo internan en Rosario, lo atiende un sobrino, y lo mejoran, y está 10 años más viviendo en Rosario, ya alejado de su Estanislao del Campo querido. Transcurre los últimos 10 años de su vida y finalmente fallece un 14 de enero de 1995. ¿Nunca ocupó cargo político? No solo no ocupó cargos políticos, sino que muchas veces intentaron premiarlo con pensiones vitalicias y él las rechazó. Te hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo lo definirías si tuvieras que definirlo a un personaje que tiene estas características? Mirá, es muy difícil definirlo en palabras improvisadas. Y como sabía que me ibas a hacer esta pregunta, preferí elegir
las palabras que grandes personas escribieron sobre su personalidad. La primera que me viene a la memoria es la de Osvaldo Ludet, que dijo: un médico que conversó más con las plantas y los animales que con los hombres que tienen el arte de mentir. Se alejó del hombre civilizado para acercarse al hombre primitivo, enfermo, sufriente y olvidado. Alguien dijo también que perteneció a ese mínimo ejército de iluminados que entregan alma, vida, carne y sangre por los desamparados, los que sufren, los ignorados de la tierra. Quiera Dios que nunca se borre su nombre y que otros recojan su brújula. Mientras esto suceda, el mundo será todavía un lugar digno de ser vivido. Y hay una frase muy, muy linda. Muchos lo definen a Esteban Laureano Maradona como el hombre que perdió el tren, por su paso por haberse quedado en Estanislao del Campo. Y alguien dijo: el hombre que perdió el tren dejó pasar muchos trenes en su vida. El de los honores, el de los oropeles, el del egoísmo y el de los intereses personales. Él recibió muchísimos premios, innumerables, para nombrar algunos solamente. Como dije antes, el gobierno de Formosa le otorgó una pensión vitalicia que él nunca quiso recibir. Fue miembro titular honorífico de la Sociedad Argentina de Médicos Escritores. Y te leo un párrafo que le escribió, referida a los aborígenes que atendió durante 50 años. Dice: la masa autóctona deambula a tientas, buscando la luz, enfermiza y pobre, envenenada, en medio de un mundo adverso, lleno de maldad y de egoísmo, de prejuicios, de un mundo trastornado hasta lo increíble, donde se sueña hasta despierto, alucinados con el esplendor de Marte. Mirá cómo define al aborigen. La mueca salvaje, entonces, se torna en aire de sumisión y se lee en sus oblicuos ojos de extraña penetración la resignada compostura de un espíritu deprimido que lleva la emoción en los labios y la paciencia en los pies. Y continúa. Otros premios. Fue propuesto 2 veces al Premio Nobel de la Paz, en 1988 y en 1993. Nunca se le otorgaron. En fin, hay un montón de premios, la Asociación Médica Argentina, etc. Dos preguntas. Sí. La primera, ¿por todo esto lo elegiste? Sí, sin ninguna duda. Él fue la expresión de la vocación extrema del médico de servicio, por servir al desamparado, al humilde, al necesitado. Y no se dejó llevar por las luces de la gloria. Esa es una pregunta. Y la otra es mucho más por ahí. ¿Tenía algo que ver Maradona, no? Con Diego Maradona. Bueno, aclaranos, porque por ahí algunos pueden pensar que sí o no, pero a ver. Claro, llama la atención que los dos tengan el mismo apellido. Es muy interesante la historia. No eran parientes, no tenían parentesco. Pero nosotros dijimos que los Fernández de Maradona, Francisco Fernández de Maradona, fue el primer poblador en San Juan. Tuvo 10 hijos, uno de ellos José Ignacio. José Ignacio participó de la Junta de 1810 y posteriormente fue gobernador de San Juan. Él tuvo un esclavo. José Ignacio Fernández de Maradona tuvo un esclavo. En esa época se usaba tener esclavos como sirvientes en la casa, que se llamaba Luis, con Z, Luis. Y en esa época también se estilaba que los esclavos o sirvientes de las familias llevaran el apellido del patrón.
Y es así como Luis Maradona, esclavo, se alista en el ejército de los Andes, al mando de José de San Martín, en su campaña emancipadora de América del Sur, con la promesa que tenían los esclavos de recuperar o ganarse la libertad para ellos y su familia. Luis Maradona, esclavo, se alista en el ejército de los Andes, cruza a Chile, combate junto al ejército y regresa con la libertad en su mano. Sus descendientes llegan a Corrientes y desde ahí viene la herencia que da origen a Diego Armando Maradona. Mirá vos. O sea, tienen en común el apellido, ¿no? Así es. Y otro dato, uno de los descendientes de Luis era una mujer, Maradona, que fue madre soltera, el padre nunca apareció y le puso a su hijo, siendo mujer, el apellido Maradona. Por eso sigue el nombre Maradona hasta Diego Armando. Mire usted. Muy bien, la verdad ha sido muy instructivo el día de hoy, ¿eh? Y ahora, ¿qué tenemos para la semana que viene? Yo soy un curioso empedernido. ¿Te parece que sigamos con Diego Paravicien, que lo habíamos dejado El que medio... acompañó a San Martín en a la San Martín. campaña de los Andes. Exactamente. Sí. Bueno, la verdad te agradezco, ha sido una buena tarde. Bueno, voy muy me alegro contento. mucho. Hernán, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien. Bueno, hasta acá llegamos en el día de hoy. Les agradecemos la presencia, espero que les haya gustado. Y bueno, acá estamos a su disposición. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante.